Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Vives tus sueños o tus miedos? Aquí está este libro que lo podrán estar viendo en la pantalla, pero sobre todo hoy vamos a platicar con su autor, Ricardo Díaz, coach. Ricardo, gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí con nosotros. Y yo creo que es importante destacar, Ricardo, que el hecho de escribir es una de las grandes tareas que según nuestros abuelitos decían que tenían las personas, ¿no? Era, planta un árbol, escribe un libro y ten un hijo. En cuyo caso, yo creo que ya seguramente escribiste el libro, no sé cómo vayan nosotros tus metas personales, pero bueno, eso es importante. Y yo te pregunto, algo importantísimo. México 2016, noviembre. ¿La gente está acostumbrada a vivir de sueños? Claro, de vivir de sueños, pero aquí digamos, lo importante es no vivir de sueños, sino vivir sus sueños, ¿no? ¿Cuánta gente no se muere y se quedó pensando en algo que quería lograr, que quería hacer, que se quería atrever y que pues nunca hizo, ¿no? Que se quedó en me hubiera gustado hacerlo y no lo hizo. Eso es, la verdad, muy importante y qué bueno que ya estamos platicando aquí en este tema, porque fíjate que normalmente, hablando de un poquito de lo que era el síndrome de Peter Pan, no de Peter Pan de los niños, sino normalmente en los cuentos se ve siempre el amargado, el frustrado, el que no alcanzó sus sueños en las realidades, etcétera. Pero tú vienes a decir, y vamos a platicar si se pueden realmente vivir de los sueños o de los miedos. Mira, algo que a mí me movió precisamente a empezar a vivir mis sueños fue que yo empecé a dar cursos y talleres en las empresas y digamos que de un público de 50 a 100 personas les hacía 3 preguntas. La primera es, ¿a qué te dedicas, no? Y bueno, pues empezaban el abogado, el contador, el psicólogo, el de facturas, el de compras, etc. Después les hacía otra pregunta, bueno, ¿y qué te hubiera gustado ser? Vamos a soñarlo, ¿no? Y empiezan a decirme, resulta que el abogado quería ser biólogo marino, que la secretaria quería ser azafata, etc. El 90% de las personas que estaban en ese lugar estaban haciendo algo diferente a lo que querían lograr desde chicos, ¿no? El otro 10% yo sí, a mí sí me hubiera gustado pues lo que tengo y lo que soy, eso sí, pero solo el 10%. Eso me llevó a entender que por eso la mayoría de las personas cuando empiezan a publicar en Facebook o en cualquier otro lugar, que ya se acabe la semana, ¿no? O que apenas es lunes, que ya se acabe, que ya llegue el fin de semana, que no estamos disfrutando, la mayoría no está disfrutando lo que está haciendo. Yo estaba en un escritorio sentado, tapado así, ¿no? Una caballeriza, donde sentía que lo que en aquel momento estaba haciendo no era lo que a mí me satisfacía. Yo empecé precisamente en esa empresa a dar talleres y me despertó esa hambre de ayudar a otras personas, pero empezar conmigo, a hacer un cambio de vida, a vivir mis sueños. A ver, yo sé que vienen otras 2 preguntas, pero me gustaría, a efecto de que la gente nos está escuchando y esté siguiendo más esta trayectoria. Yo te pregunto, supongamos que habláramos del niño Ricardito. El Ricardito, no sé si era escuela de monjas o escuela de lo que fuera. A ver, niño Ricardito, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿Tú qué les decías? Ok, fíjate que no tenía claro qué quería hacer, pero sí qué quería hacer. Es diferente. O sea, ¿no tenías claro qué querías hacer? No, cero. O sea, porque a veces cuando dicen, ¿qué quieres ser de grande? Decimos el bombero, el policía, etc. No tenía claro dónde estaba esa profesión, pero sí sabía qué quería hacer. Yo quería estar parado enfrente de la gente para poder servirles en algo. Yo, por ejemplo, llegaba a las visitas y yo lo que hacía es, no sé, iba y me traía un sombrero o algo y trataba de hablarles, trataba de... A ver, espérame, si les llevabas un sombrero y querías estar enfrente de la gente, hasta stripper pudiste haber sido. No, espera, que realmente te voy a decir algo, me divierto ya tanto con lo que hago, que cuando doy talleres o conferencias para grupos de mujeres, porque trabajo mucho con grupos de mujeres, pues también dicen que y pues también llevo mi música, no te creas. Es parte de la diversión de lo que hago,
Y sí, también de repente bailado, ¿no? Ya luego les digo, eso ya trae costo extra, ¿no? Pero sí. Entonces el niño Ricardito disfrutaba de estar frente a la gente, de alguna manera, concentrando las miradas de las personas. Sí, es correcto, pero ¿sabes qué? Algo pasó en el camino donde mi papá le decía mucho a mi mamá, haces muy inseguro a Ricardo, por tu culpa es muy tímido. ¿Y qué crees? Pues me lo creí. Entonces me daba pena todo después, ya fui creciendo, me daba pena hablarle a las mujeres, me daba pena levantar la mano, me volví muy inseguro, realmente, muy inseguro. Y fue como asesinar los sueños de ese niño, ¿no? Que después, bueno, ya desperté, hice un cambio, me empecé a preparar, enfrenté mis miedos y entonces... Pero de niño, de primaria, secundaria, ¿hubo un avance? No, realmente... Seguías de alguna manera en la penumbra, en la penumbra, en lo oscurito. Muchos años. ¿En la preparatoria? También viví con muchos miedos. ¿En la universidad? También, todo. Y dentro de esos miedos que decías, o sea, que vivías, ¿para ti qué representaba tener un miedo? Pues mira, realmente yo no me daba cuenta que tenía tan fuertes esos miedos. Yo pensé que era precavido. No, soy muy precavido, soy práctico, pero en realidad después ya me di cuenta que lo que tenía era un montón de miedos que fueron inculcados en mi persona, en mi mente, y que también los fui adquiriendo de manera personal y reafirmando. Por lo tanto, eso me impedía hacer muchas cosas que quería en mi vida, ¿no? Y hablando de todas las áreas de vida, desde esto no nos permite avanzar en una relación de pareja, en un trabajo, etc. Entonces, ¿qué carrera estudias? Yo estudié una carrera técnica en administración y estuve cerca de 20 años trabajando en empresas públicas y privadas en el área de recursos humanos, los últimos 10 años precisamente en el área de capacitación. Capacitación, ok. Ahora bien, antes de continuar con ello, yo te diría, en cuanto a los miedos, yo me acuerdo mucho cuando era pues, chico, porque yo después últimamente no las he visto, que había un personaje que se llamaba Calimán. Y decía, primero, algo básico, solo el cobarde muere 2 veces. Y el otro decía, otra expresión que decían realmente en las películas de los 40, 50 del siglo de oro, decía que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Es correcto. De alguna manera te pregunto, ¿cómo entender eso de que solo el cobarde muere 2 veces? Pues yo creo que no 2 veces, sino mueres todos los días. Mueres todos los días porque al no enfrentar esos temores, te los llevas a diario y los vives diario. Y la verdad es de que es cuando nos convertimos como en zombies, ¿no? Estamos viviendo o sobreviviendo. Eso es lo que llega a pasar. O sea, ya no te preguntas el por qué vives o el para qué vives, sino cómo sobrevives. ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo puede pasar un día, otro día? Es más, hay gente y a mí me pasó, que mi semana actual era igual a la anterior. Mi mes era igual al anterior y mi año había sido igual al anterior y a veces pasaban 10 años y eran una copia tal cual de mi vida. De alguna manera, por lo que me estás diciendo, me recuerdas mucho a una película de Bill Murray, que es El Día de la Marmota, donde se despierta todos los días en el mismo día, ¿no? En el Día de la Marmota en Estados Unidos, y entonces de alguna manera siempre hace lo mismo, ¿no? Ok, pues ahora cuando yo lo vivo así y veo que la gente lo está viviendo así, en un miedo constante que para mí fue como un virus, ¿no? Que se contagia. Es muy fácil contagiar el miedo. En diferentes grupos sociales donde te encuentres, escuchas a alguien que tiene un miedo y lo transmite, de manera consciente o inconsciente, sobre todo desde la familia. Y en relación al otro comentario que te decía, me equivoqué en la expresión, es el cobarde vive hasta que el valiente quiere. En ese sentido, te pregunto, ¿qué tan real es esto? Pues a mí me pasó en la secundaria, ¿eh? O sea, yo era, fui bulleado, o sea, me hacían bullying, y una vez me acuerdo que me dijo mi hermano, si tú lo permites va a ser 3 años de secundaria. La verdad es de que, pues sí me daban miedo, pues estaban grandotes, ¿no? Pero esas palabras me quedaron grabadas y tuve que, nada más con levantarme y enfrentarlo, se disipó todo, se fue el miedo. Entonces creo que es algo importante cuando podemos tener miedo, tenemos que dar el primer paso. Ya de ahí
solitos nos vamos. Y fíjate que yo quería destacar este punto previo a lo que estamos platicando de vivir de los sueños o los miedos, porque normalmente cuando la gente ve o cuando estás leyendo un libro, dices, bueno, qué bonito es escribirlo, pero se ve que no lo ha vivido. Y en tu caso, al revés, yo creo que perfectamente sabes de lo que estás hablando y lo has sufrido en carne propia, lo has superado en carne propia, y sobre todo, estas son experiencias de tu vida que los estás compartiendo. Así lo quiero entender. Así es. Yo le pongo aquí, más que un libro, es una guía paso a paso para descubrir tu máximo potencial, porque a veces no sabemos ni de qué somos capaces, ¿no? Algo también que aprendí es que no tiene más éxito el que sabe más o tiene más talento, sino el que se atreve. Y era lo que me faltaba, atreverme, porque a veces yo he conocido personas que son muy talentosas, tienen mucho conocimiento, pero no se atreven a hacerlo. Y el saber y no hacer es lo mismo, ¿no? Es como no saber nada. Estamos en la ignorancia si no lo ponemos en práctica. Y a mí me ayudó mucho esto. ¿Cómo lo viví? Ahí lo voy plasmando. No es una autobiografía, sino voy dando algunos ejemplos de mi vida para que la gente se identifique donde esté, en el momento de la vida en que se encuentre, para que después vamos dando herramientas y conocimientos que fuimos aprendiendo, incluso recomendando libros, videos, etcétera, para que a alguien le pueda servir de guía en el momento, en la situación que te encuentres. Ricardo, algo que me dijiste es para que se vaya de alguna manera proyectando, identificando, etcétera. Es fácil para el escritor pensar como público, es decir, tú estás escribiendo X, ¿cómo puede ser un cambio en la vida que tengo? Sí. Pero es fácil ponerte de alguna manera, seducir al público, seducir a tu lector para que se ponga en tu lugar, y al revés, es fácil caer en la tentación de proyectarse a su vida y verlo del lado contrario. Pues para mí sí ha sido fácil. Yo creo que debemos tener cierta intuición o cierta empatía también natural. En mi caso, yo cuando me presento a dar un taller, una conferencia, busco el punto de contacto donde pueda encontrar ese vínculo entre ellos y yo, donde pueda encontrar esa conexión, porque realmente pues vamos viviendo la misma situación, la mayoría de las personas, porque tenemos algo que es la cultura, las creencias, la misma entorno social, familiar, etcétera. Entonces nos va dando y nos va llenando de la misma información. Entonces puedo entender por qué está viviendo cada persona lo que está viviendo. Porque no es único. Somos millones de personas que tenemos situaciones muy similares. Entonces lo que hago es, bueno, yo he estado y pasando por ese proceso, sé lo que sientes. Gracias a Dios, yo digo, me ha dado la suerte de vivir ciertas experiencias, pues buenas o malas, como las quiera uno ver o tomar, pero que me han permitido conectar con la gente. Entonces, al momento de escribir, buscaba, bueno, ¿qué es lo que la mayoría de las personas vivimos? ¿Cómo estamos? Si el 90% de las personas están haciendo algo que no les satisface, y yo estaba dentro de ellos, para mí es más fácil conectar con alguna vivencia que he tenido y que otra persona ha tenido. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, pero antes de irnos yo te pregunto, para que me hagas favor de responder. Normalmente se dice que el miedo se vence, se supera, pero también hay quien dice que el miedo se vive con él y es una actitud de día con día. A tu regreso me gustaría saber qué piensas de ello. ¿Se vence o se convive? No respondas. Estamos con Ricardo Díaz, coach, y hacemos una pequeña pausa. Volvemos. Estamos en tus propias palabras.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. O sea, aquí sí limpian tu oficina, ¿verdad? Regresamos, amigos. Créanme que estamos aquí platicando bastante agradable en esto del miedo y todo. Y bueno, antes que nada, agradecemos muchísimo a la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas por el apoyo que nos están dando a Astele en lo que es la obtención de grandes invitados, como es el caso de Ricardo Díaz, del cual tú también eres miembro de la asociación, ¿no? Sí, es correcto. Perfecto. A Super Gaby, ¿dónde estás, Gaby? Besos por apoyarnos. Y bueno, seguimos platicando, Ricardo. El miedo. ¿Vives con el miedo? Es decir, ¿convives con el miedo y día a día es una actividad que tienes que limitar? ¿O es como una etapa de que superado el miedo ya la vida es plena? Fíjate que he hablado en otras ocasiones de los miedos. Tenemos dos tipos de miedo. El miedo, el instintivo, el que te protege tu vida, el que te mantiene alerta, que es muy bueno, y lo tenemos en nuestro ADN ya, ¿no? Pero hay otro miedo que se construye con nuestros pensamientos. Ese miedo yo he aprendido a controlarlo. Porque he aprendido a controlar lo más posible o a manejar mis pensamientos. Yo trabajo mucho en la programación mental, entonces lo que pienso me hace sentir algo, ¿sí? Y lo que siento me hace hacer algo, tomar una acción. Entonces, al menos ese miedo, que es el que se puede controlar a través de los pensamientos, donde muchas personas construimos fantasías o películas de terror, ¿no?, sobre el miedo,
pero se puede, la mayoría lo convivimos, estamos con él y dicen, no es que lo tienes que vencer, pues será como enfrentarlo y vamos como moviéndonos de nuestra zona de confort, vamos enfrentando esos miedos a la incertidumbre, a lo que no conocemos, pero cuando lo vencemos una vez, volvemos a estar en zona de confort, entonces el miedo se disipa y tenemos otro miedo más adelante. Yo lo veo así, hay que estar en constante movimiento para seguir enfrentando esos miedos. Cuando nos quedamos estáticos, cuando estamos en una rutina constante de vida, que no nos atrevemos a hacer un cambio en la rutina, que no nos atrevemos a tomar una decisión, es cuando el miedo se apodera y no me permite moverme, y entonces ahí está la limitación, ¿no? Entonces ya ahí lo que impera es el miedo al cambio. Así es. Pero fíjate qué interesante, que de alguna manera lo que estás platicando me gusta. El miedo no es un aspecto negativo. El miedo bien canalizado lo puedes ver como un instrumento de motivación, de superación, incluso de incentivo para alcanzar tus sueños. Exactamente. Ahora bien, dentro de los sueños que has alcanzado, es cierto, de niño te veías hablando al público y todo, pero ¿cómo empiezas a labrar tus sueños de ser coach? Eso está padre. Yo estaba en una oficina, en un escritorio, en una institución de gobierno. Se vale decir cuál, hombre, total ya. En un fideicomiso. En un fideicomiso. Entonces, realmente el sistema es diferente, ¿no? Y la gente hace al sistema. Yo no estaba muy a gusto con mi actividad. Perdón, la gente hace al sistema, ahorita volvemos a ver eso. Ajá. Bueno, con esta actividad que tenía de levantarme temprano, de salir tarde, de aguantar a un jefe que gritaba, lo que todos godines viven o vivimos, ¿no? En algún momento. Me di cuenta que pues yo no podía estar encerrado en un escritorio. Aunque estaba en capacitación, yo conseguía los capacitadores. Yo no estaba ahí dando capacitación. La verdad es de que las rutinas absorben a la gente y no nos permiten pensar. Llegamos a casa cansados, prendemos tele, estamos ahí, nos dormimos y al otro día nos vamos mecanizando. Yo lo que dije, bueno, tengo dos opciones. O me quejo, como la mayoría, como alguna vez lo hice, o me pongo a hacer algo para cambiar mi situación. Ahí es donde dije, bueno, cuando una persona quiere algo, busca la forma, cuando no, una excusa. Frases que escuché y que empecé a aplicar en mi vida, porque frases hay muchas, pero aplicarlas es diferente. Me pongo a aplicarlo en el transporte, a leer, a investigar, no sabía bien qué es lo que quería hacer. Cuando encuentro una certificación, bueno, dije, voy a seguir con miedo, me voy a aventar. Me aventé, tomé talleres, tomé cursos, me empecé a preparar en mis tiempos libres, empecé a sacrificar cosas, a hacer cambios en mi vida, a dejar la diversión para enfocarme un poquito más en lo que yo quería hacer. Esta parte fue pues, un proceso y donde fue a hacer cosas que pues me sacaban de mi zona de confort, en tiempo, en economía, o sea, busqué la forma. Es estudiar y aprender, pero sobre todo aplicarlo. Cuando no se aplica, no sirve de nada, así yo lo he visto, porque yo conozco gente que sabe mucho, pero no lo aplica. Y dije, bueno, yo no sé tanto, pero lo que tenga lo voy a aplicar, me voy a poner en movimiento. Bueno, empiezo a dar sesiones particulares, algunos talleres, pero lo importante fue cuando vi la transformación de una persona. Ver ese cambio de vida, no solo en mí, sino en otra persona, eso a mí me confirmó lo que yo estaba haciendo que era lo correcto. Claro que tuve que pasar un buen tiempo porque es luchar contra miedos, ¿no? De salir del trabajo, de renunciar a un trabajo, porque yo me propuse, voy a renunciar un 31 de diciembre, renuncié ese día. Pero ya había hecho una estrategia, ya había yo empezado a encaminarme en esto del coaching, ¿no? Sobre todo la congruencia. Si yo no lo llevo en mi vida, no puedo ayudar a otra persona. Así yo me lo exigí. Primero tienes tú que hacer un cambio interior hacia el exterior en mi persona y después para poder ayudar a otras personas. Me parece muy bien, o sea, lo que estás comentando, el cambio. ¿Te dio mucho miedo entrar al cambio? Mucho, porque entendí que cuando no me había atrevido a tomar una decisión pequeña, ¿sí? Menos una grande, es como ir a correr. Okay, quiero correr 15 kilómetros, pero si no me he parado a correr 1 kilómetro, nunca lo iba a hacer. Cuando me doy cuenta de esto, empecé a tomar pequeñas decisiones, a enfrentar pequeños miedos, le llamo yo, pequeños miedos para irlos manejando.
saber hasta dónde podía ir enfrentando. ¿Cómo? Pues empezar a hablar con gente, aprendí ventas, un poco de todo empecé a realizar, y esto me permitió que cuando di un paso mayor ya estaba listo. Ya me sentía fuerte en ese sentido, porque lo más importante no es tomar una decisión, sino estar preparado mentalmente para poder enfrentar lo que viene con esa decisión. Y mira, me parece muy bien lo que estás comentando. Sales de tu zona de confort, de tener un salario o una gratificación, remuneración, como quieras llamarle, quincena a quincena. Y te vas por tus propios medios a tratar de venderte, a tratar de ser tu empresa. Voy a vender mi principal activo, que es mi conocimiento, lo voy a hacer de la manera en que yo pueda explayarme, de que puedan conocerme, y etcétera. Lo haces. Y eso, te pregunto, ¿te genera un miedo distinto del que tenías? Claro, claro que sí. Es un miedo diario, pero también es un miedo que puedo enfrentarlo con pasión. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo lo que me gusta. Entonces esto me da la fuerza. El hacer lo que me gusta y saber que soy bueno haciendo algo me motiva. Es el motor, es la gasolina que me hace levantarme con gusto, ¿no? Que no se me hacen pesadas las cosas y que puedo enfrentar de mejor manera ya estos miedos. Uh-huh. Esto es lo que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Entender que lo que estoy haciendo me satisface. Antes no, antes vivía con miedo y haciendo algo que no me gustaba. Y como dijiste, sí tenía un sueldo quincenal. Prestaciones en el gobierno recibí como en ninguna otra empresa. Y soltarlo, dejarlo ir y decir, adiós sueldo, casado, con hijos, con casa que pagar, con coche. Tampoco fue algo de la noche a la mañana. Y enfrentar ese temor, sobre todo, pues sí se necesita una preparación mental, ¿no? Porque hay bajones y es donde yo me decía, bueno, según lo que yo piense, es lo que voy a sentir. Fíjate que me acuerdo mucho de un amigo que me decía que en la época actual deberíamos seguir la teoría del chango. No sueltas una liana hasta que tienes así otra, es. Y así te la llevas, ¿no? Pero en tu caso dijiste, suelto esto y me voy a hacer una aventura llamada mi propia empresa, mi yo profesional. Dentro de eso, ¿cuáles han sido tus principales, no propiamente fracasos, pero sí inquietudes, tropiezos, y pues desde luego con esto vienen unos retos, ¿no? Sí, yo digo que tengo una vida antes de coach y una después de coach, porque como en mi vida anterior, antes de ser coach, pues manejaba las cosas de diferente manera. Sí, y viví muchas cosas. El patrimonio era tuyo, ¿no? Lo arriesgabas y sí. pues daba lo mismo, ¿no? Sí, y como coach, bueno, es otra vida que yo he encontrado, que he podido manejar. ¿Cuáles han sido mis tropiezos como coach o como ser humano en general? Mira, yo creo que, si hay un principio de congruencia, es muy difícil que separes el yo profesional del yo personal, ¿no? Entonces, primero, y yo creo que también hay un paso intermedio entre tu ser anterior y tu ser coach, que es el ser empresario. Yo creo que nadie da lo que no tiene, entonces, por mucho que quieras ser coach empresarial, es difícil que lo seas si no has sentido el riesgo de tener una empresa y que esa empresa te cueste, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo le vería esas tres facetas. Okay. Pero te digo, en ese sentido es a lo que yo me refería. ¿Cuáles son tus Bueno, mis tropiezos que he tenido, desde un divorcio, ¿no? Uh-huh. Un proceso de divorcio, equivocarme, me he equivocado mucho, claro, y me sigo equivocando bastante, pero voy buscando el aprendizaje constante. Cuando termino y renuncio, hubo un momento donde no podía sostenerme. Yo ya había trabajado la imagen, pero no podía sostener la parte económica en algún momento también. Y dije, bueno, pues de regreso a la empresa, ¿no? Regresé a una empresa 3 meses, nada más. Eso me sirvió para darme cuenta que no era lo que quería. Me dio más fuerza para salir y fue cuando terminé el libro. Fracasos, muchos, aprendizajes más, ¿no? Y bueno, sigo teniendo pequeños fracasos, pero ya los puedo manejar mejor. Los que me han marcado, digamos, la vida ha sido el divorcio que tuve, un fracaso en esta parte, y la otra es en la parte laboral, donde terminé en un lugar que no quería, haciendo lo que no quería, por buscar reconocimiento,
aceptación de mi familia, de mis padres, de mis amigos, sostener muchos años un divorcio que se veía anunciado y lo sostuve, simplemente por aparentar, ¿no? por encajar, por ser reconocido. Esos creo que son mis mayores fracasos. ¿Y cómo te impulsan esos fracasos hacia la nueva vida que vives, hacia tu coach exitoso, de éxito, hacia tu vida profesional plena? Bueno, pues el aprendizaje. Todos los errores que fui cometiendo me he dado cuenta dónde he fallado y he buscado la manera de llevarlos a mi vida, como de manera congruente y de manera equilibrada. En lo que yo, como coach en realización personal, que así es como estoy certificado, y lo digo en mi libro también, es cómo empiezo a buscar el equilibrio en las diferentes áreas de mi vida, social, espiritual, laboral, económica, amor, etc. Cómo empiezo a trabajar en cada una de ellas para poder, Ricardo Díaz, ser congruente y transparente ante no solamente la gente que me conoce, sino también para la que no me conoce. Es donde empiezo a dar ejemplo desde mi persona. Yo tengo hijos, tengo gemelos, y también antes de que ellos nacieran decidí volverme una persona totalmente saludable, cuidar más mi área de salud, dejar de fumar, de tomar, buscar la parte espiritual, etc. Esta es la congruencia que yo manejo en mi día a día. ¿Que me equivoco? Claro que me equivoco. A veces me dice mi esposa, oye, ¿cómo que te enojaste si tú das un taller de inteligencia emocional? Pero tengo derecho a enojarme. Desde luego. Claro, ya no lo hago, ya no te pongo dos cachetas. No, ya no me violento. Ya nada más lo proceso, lo expreso de una manera donde lo pueda controlar. Claro, a veces sí llega, muy rara vez me llegan a salir esos demonios, pero me doy cuenta que no soy yo, sino es mi imaginario, esa falsa identidad que a veces vamos adoptando, pero que no somos nosotros mismos. Perfecto. Antes de hacer una pausa, dicen que el pez por su boca muere. Tú decías que la gente crea el sistema, y aquí hago una pequeña interrupción de lo que estamos haciendo. Actualmente en México se está viviendo tiempos de crisis y de cambio, de oportunidades, y por qué no, esas oportunidades pueden generar la posibilidad de realmente un cambio en beneficio del pueblo, como también pueden resultar en una crisis mucho más profunda. Pero con lo que tú dijiste, que la gente crea el sistema, hablamos de un sistema corrupto que se ha generado durante años. Te pregunto, y nos vamos al corte y te doy tiempo de que lo analices, ¿la gente está preparada para un sistema de no corrupción? No me respondas. Estamos aquí platicando con Ricardo Díaz, coach, y hacemos una pequeña pausa, en tus propias palabras. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devolverlo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos platicando con el coach Ricardo Díaz. Ricardo, antes de irnos, yo te comentaba algo de lo que tú decías. Mencionabas que la gente crea el sistema. Durante años y años y años y años se ha generado el sistema que tenemos actual. Será triste, será patético, será el adjetivo que tú quieras ponerle. Pero lo cierto es que ese sistema ha sido creado por la gente. Es correcto. Estamos hablando de que ahora estamos hartos de la corrupción y hemos cada uno de nosotros fomentado en mayor o menor medida este estado. Estamos en casa y de repente le hablan, mamá, te hablan del banco que no estás. No estoy, pero eso sí, niño, no se deben decir mentiras. No debemos dar corrupción, pero nos detiene el policía, oye, poli, no te hagas. Hay un billetito y ya, ¿no? Un billetito y ya ahí muere, ¿no? Entonces fomentamos más corrupción. De repente nos quejamos de que no, este político ya se llevó todo este dinero, pero cuando gente cercana a nosotros o mismo nosotros mismos llegamos a tener puestos clave, entonces como que las leyes se hicieron para otros y no para nosotros. Como dijera ese proverbio, ese dicho, que se haga justicia en los bueyes de mi compadre. Te pregunto, la gente ha creado el sistema que tenemos. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es hacer un cambio de mentalidad y querer y vivir y soñar y hacer realidad, sobre todo en México, que queremos de honestidad, de honradez, pero sobre todo de oportunidades para todos? Sí, fíjate que ahorita me hiciste traer varios recuerdos, varios ejemplos, ¿no? Donde esta parte de la corrupción, pero también donde tenemos la responsabilidad de poner mínimo nuestro granito de arena, se vuelve en un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso, totalmente dando vueltas y vueltas, y donde yo puedo estar convencido y puedo inspirar haciendo, como decía hace rato, siendo congruente en lo que digo y lo que hago, ¿no? Pero por ahí alguien muy cercano me dijo una vez, es que, no sé, me vendieron algo de dudosa procedencia, ¿no? Digo, no compres eso, estás fomentando la delincuencia, el robo, etc. Me dijo, pero si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Sí me dolió porque yo lo que entiendo es que si cada uno pone un granito de arena, podemos sumar y hacer un esfuerzo. No digo que no es fácil,
hacer un cambio en la mentalidad, en las tradiciones, en las costumbres, a veces hasta de manera inconsciente. Ahorita tú que decías, esta parte donde hablan por teléfono y que es del banco y dile que no estoy, y después dice la mamá, oye, yo no sé por qué son tan mentirosos tus hijos, no sé por qué, pero no puede ver lo que está haciendo. Porque yo me acuerdo, este caso es muy cercano, y yo le dije a ella, es que tú, de alguna manera, estás también fomentando las mentiras. Yo nunca, algunos no se dan cuenta, es de manera inconsciente, pero también se han ido heredando también esta parte de patrones de creencias, donde pensamos el que no avanza, el que no tranza, no avanza, y son cosas que nos lastiman, sobre todo como mexicanos, porque la diferencia entre otros países, al menos desde mi humilde punto de vista, es la educación, las creencias, la cultura que tenemos. Cómo vamos desde casa educando a los chicos, desde esa raíz, es donde podríamos empezar, pero tenemos que empezar a trabajar con la semilla, con lo que viene. Y bueno, pues algunos podemos intentarlo, podemos poner nuestro granito de arena para sumar, pero el sistema sí llega a volverse un círculo, ¿no? La gente, el sistema, la gente, el sistema, donde es muy complicado salir. Entonces yo no creo que estemos listos, pero sí ya vemos muchos que estamos preparados y que queremos el cambio. Ahora bien, aterrizando un poquito sí. en tu libro, porque lo hemos platicado de alguna manera, el origen, la situación y todo. ¿Por qué escribes este libro? ¿Vives tus sueños o tus miedos? ¿Por qué? Porque, bueno, primero entendí que la mayoría de las personas están viviendo más en el miedo que intentando vivir un sueño o lo que ellos querían hacer. Como decía, el 90% de la población en los talleres que imparto en empresas, si están haciendo algo que no les gusta, que no les satisface, y yo pude salir y pude hacer el cambio. Eso es lo que yo trato de mandar el mensaje, que sí puedes hacer un cambio. A veces decimos, ay, es que no, ya no hay de otra. Así me decían mis compañeros, ya no hay de otra. Hay que esperar a que me liquide, o a que tenga la pensión, o pues no me gusta, pero ahora hasta que cambie el jefe, ¿no? En la otra administración. Y seguimos viviendo así. La intención es de que el libro, donde esté, donde les llegue, donde alguien lo encuentre por ahí regado, o abandonado en alguna casa, lo tome y pueda tener las herramientas donde en algún momento de tu vida pueda ayudarte a hacer un cambio. A mí hay dos cosas que me cambiaron la vida. Uno es entender el sistema de creencias. Eso me movió, me cambió todo. Ahora entiendo por qué cada uno se viste como se viste, por qué piensa como piensa. Dejé de pelearme con la gente porque sus creencias le vuelven una realidad. Porque es la información que tiene, es la información que ha aprendido, que ha escuchado y que le ha hecho ser la persona que es. Limitantes o empoderantes, pero son creencias. En el mundo hay muchas creencias. Entender que en esta parte del mundo, si una mujer pues enseña pierna o algo, no pasa nada, pero en otra parte del mundo los andan apedreando, y que los de allá dicen que acá estamos locos y los de aquí están diciendo que allá están locos. ¿Quién tiene la razón? En un sistema de creencias. La otra es entender cómo puedo manejar más adecuadamente mis emociones y tratar de plasmarlo ahí con mis propias palabras, como el programa. Cómo puedo yo llegar a la gente que de una manera sencilla y clara puedan empezar primero a darse cuenta que su problema no es exclusivo, que habemos millones de personas con esa situación, y segundo, cómo puedo empezar a hacer un cambio, pero solamente si lo llevo a la práctica. Nada sirve si no se lleva a la práctica. ¿Por qué coach de la libélula? El coach de la libélula es porque yo ya en este cambio, en este proceso, cuando vivo más equilibrado en mis áreas de vida, me doy cuenta que empieza a aparecer como la libélula. Es como si yo llego aquí y digo, ay, mira, una libélula allá arriba del reloj, o traes un collar de libélula. Así empezaba yo a ver, casualmente. Y bueno, en alguna sesión, me acuerdo que casi me obligaron, tienes que ir a una sesión de ángeles para equilibrar tu área espiritual. Y dije, bueno, pues voy. Me fui y escuché que dijo el angeloterapeuta, a veces aparecen símbolos y que tienen alguna razón. Yo era muy escéptico, francamente muy escéptico, pero me gusta poner en práctica todo. Empecé un día a investigar qué significa la libélula y encontré que es el permanecer o el vivir en el presente, en el aquí y ahora, sin estar pensando en nada,
que no sea este momento donde estamos compartiendo una taza de café, ¿no? Muy rica, etcétera. Esto es el presente. Entonces, esto me permite vivir sin miedo, porque ya no estoy pensando en lo que va a pasar. Y me permite vivir sin sufrimiento, porque ya no estoy pensando en lo que pasó. Encontrar ese equilibrio es fuerza, éxito, coraje y la esperanza de lo que yo estoy deseando va a suceder. Así lo encontré en Google, eso está en diferentes culturas, y cuando lo leo me hizo como clic, dije, así me siento yo en este momento, como una libélula, ¿no? Me dijeron, empodérala, pues ¿cómo es eso? No sabía cómo, y bueno, empecé a regalar libélulas en los talleres, que empecé a partir, una libélula, y ahora, bueno, me acompaña en todos lados, en el libro, en el separador del libro, en mi publicidad. Lástima que no se puede ver, pero sí, aquí hay una libélula. En mi casa tengo una libélula, disecada prácticamente, que la persona que me hizo la portada del libro, gran amigo, Luis Ernesto Jiménez, me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? Yo estaba con un cliente y pasó una libélula por mi hombro y se depositó por allá. Y después cuando me desocupé, fui a verla, buscarla, y ya estaba como disecada. Me la regaló en una cajita y la tengo en mi casa. Entonces me acompaña en todos lados, porque también en el Feng Shui dicen que es abundancia, es éxito al trabajo, etc. Entonces, bueno, pues de ahí soy el coach de la libélula, así me conocen todos ya. Ok, y ahora bien, ¿Vives tus sueños o tus miedos? ¿Dónde puedo encontrar el libro? Ahorita lo pueden encontrar nada más aquí, está agotado, en este momento está agotado el libro. Estamos trabajando ya en mejorar, en sacar una edición nueva, mayor tiraje, y que bueno, puede estar en las manos de todos, ¿no? Ahorita estamos en ese proceso y yo creo que va a tardar unos 2 meses en que podamos sacar la nueva edición mejorada. Perfecto, la ventaja es que aquí si quieren el libro, en un momento llamen a Stele, o bien con Gaby Castillo, que ya se aparecieron sus datos por ahí, y con todo gusto veremos la forma de apoyarlos. Finalmente, y esta es una pregunta que me pide la producción que haga. Ricardo Díaz, coach de la libélula, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un ser emocional, ¿sí? Soy una persona kinestésica, 100%, soy una persona congruente, que busco la armonía. En este momento yo me puedo decir que soy un ser humano equilibrado en mis áreas de vida y buscando servir a los demás. Ya antes de irnos, yo te voy a hacer una pregunta quizá la más difícil. A ver. Si ahorita te llamara a la presidencia de la República y te dijera, quiero que seas nuestro coach y nos digas qué hacer con las relaciones México-Estados Unidos frente a Trump, ¿tú qué harías? Bueno, primero, como congruente puedo decir que no es mi tema y no es mi fuerte, y no podría yo ayudar en ese sentido. ¿Sí? Esa no es mi fortaleza, por lo tanto, pues hay que buscar a alguien que pueda orientarlos de mejor manera. No soy yo la persona adecuada. Ok, pero te pregunto, como coach, ¿qué le dirías a las familias mexicanas? A las personas que tienen esa inquietud de lo que viene, para que se superen y pierdan el miedo a lo que puede venir. Yo no digo si sea conocido o desconocido, porque nadie realmente sabe lo que va a pasar, ni mucho menos con tanta variación de opinión, pero te pregunto, ¿qué le dices a las personas y a las familias? Bueno, algo que apliqué es, dejé de quejarme y empecé a hacer algo. Dejé de esperar a que me den y empecé a hacer lo que yo tenía que hacer, lo que sé hacer. Empezar a preocuparme más por mí que en el de al lado. Entonces, esto me va a permitir lograr cumplir mis metas, mis sueños, mis objetivos. Todo está también en cada persona. Sabemos que la situación puede estar difícil, pero te digo algo, siempre ha estado. Siempre he estado. Desde que yo era un niño, escuché de evaluación, que subía la gasolina, que subía el huevo. Desde que era un niño, hace más de 15 años. Algo así. Perfecto. Entonces yo nada más, tomando un poquito de lo que dice tu libro, dice, es momento de vivir. Si ya estás en un punto en que quieres mejorar, tomar decisiones y vivir más plenamente, aquí te encontrarás los cambios de acciones que te ayudarán a realizarlo de manera más acelerada y comenzar a vivir tus sueños y no tus miedos. En pocas palabras, empieza a ser productivo, empieza a desarrollar tus cualidades y explotarlas, y ya después lo demás está de más. Así es. Exacto. Así es. Yo diría que si no sabes por dónde empezar o qué es lo que quieres, empieza a buscar. Porque el que busca, encuentra. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, coach. A ti. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima, amigos.